Hola, buenos días Iglesia Fuente de Vida. Qué gusto que puedas estar esta mañana con nosotros reunidos en línea un domingo más. Recuerda que puedes compartir esta reunión, puedes, si estás en Facebook, poner el botoncito de compartir. Si estás en YouTube, puedes copiar el link y mandárselo a tus contactos, ya sea a tu mamá, tus sobrinos, tu tío, a quien gustes enviarle esta reunión para que pueda conocer la palabra de Dios. También te recordamos que muy pronto vamos a estar reunidos de nuevo, así que prepara tu mejor cubrebocas, tu gel antibacterial para que pronto podamos estar juntos. Y esta mañana vamos a leer Proverbios. Vamos a leer Proverbios 4 del 7 al 13. Abre tu Biblia, te doy tiempecito para que abras tu aplicación o tu Biblia física. El libro de Proverbios, yo recuerdo que cuando era pequeña mi mamá me sentaba en el comedor y me hacía leerle todo Proverbios. Ya después yo me enteré que ella nada más me ponía a leerlo para que yo leyera la Biblia, ¿no? Y hasta la fecha siempre me dice y me recuerda que Proverbios son consejos que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿ya abriste Proverbios 4? ¿Sí? Ok. Proverbios 4:7 dice lo siguiente. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. El 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas estrechas te he hecho andar. El 12. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. El 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Días atrás, Eliezer y yo estábamos comentando, ¿te imaginas que cuando éramos jóvenes, o sea, tener 20, 21 años y tener ahorita todo el conocimiento que tenemos o toda la experiencia, no voy a decir que es mucha, ¿no? Pero tener esa madurez en años de tu juventud, y decíamos, qué padre hubiera sido, a lo mejor muchas cosas no hubiéramos hecho o sí hubiéramos hecho diferentes situaciones, pero aquí el punto es que Dios nos dice que adquiramos sabiduría. Si nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos va a dar sabiduría y nos va a guiar. Muchas veces cuando somos adolescentes o después de la adolescencia entramos como en una etapa de rebeldía, que queremos hacer lo que nos plazca y nosotros creemos tener la razón de todo. Entonces, si tú eres joven y si tú tienes a tus padres, si tienes a tu madre, si tienes a tu pastor, si tienes a tu líder, escucha su consejo, escucha más que nada lo que dice la palabra de Dios y esa va a ser tu vida. No vas a tropezar en tu vida, es lo que nos dice Proverbios. Entonces es una invitación para ti, no nada más para los jóvenes, también los que ya estamos más grandes, también podemos tomar estos consejos. Así que en esta mañana vamos a orar para ponernos en manos de Dios y prepararnos para alabarlo, ¿ok? Así que cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Ya lo cerraste? Ok. Bueno, Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos permites tener aliento, porque nos permites vivir un domingo más, Señor. Ponemos en tus manos esta reunión, cada persona que está que está presente, Señor, en sus casas, que tú los puedas guiar, que tú les puedas dar sabiduría y que podamos alabarte de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces estamos listos y comenzamos. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En la
que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh, Dios en todo tiempo. Oh, En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. oh, oh, oh. Yo te seguiré. Jesús. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, oh. Dios en todo tiempo. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó de mi maldad, me liberó, mi Salvador me transformó, y como el mar
siglos mil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me rescató de mi maldad, me liberó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor de mi maldad, de mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno que se están conectando a este canal de la Iglesia Fuente de Vida Hermosillo. Nos da gusto hoy domingo estar con ustedes en esta transmisión para llevarle a usted la palabra que Dios nos ha encomendado a cada uno de sus seguidores. Gracias a Dios por este domingo 6 del mes de septiembre del año 2020. Y queremos hablar una palabra que nos va a traer bendición, nos va a traer una quietud y también nos va a traer un pensamiento de responsabilidad a ti y a mí que nos llamamos seguidores de Cristo. Estos 6 meses que hemos estado guardados en casa, en cuarentena, algunos cuidándose porque han sido contagiados o por sencillamente hay temor de un contagio. Ha habido tantas cosas que han alentado al corazón, al alma del hombre y la mujer que buscan y sirven a Dios. He escuchado testimonios muy valiosos de hombres y de mujeres que han sido contagiados y que han salido victoriosos de esta enfermedad. He escuchado un sinfín de mensajeros de Dios, hombres y mujeres, pastores, misioneros, que han hablado a través de los diferentes medios que tenemos de la comunicación, el mensaje que ayuda al hombre y a la mujer para tener una confianza en Dios. Pero lo que me ha llamado más la atención es encontrar en las redes a hombres y a mujeres que exclusivamente han hecho un canal propio para hablar con las personas que no conocen de Dios, con las personas que muchas veces sufren por esta situación que estamos viviendo y que esta gente que ama a Dios y ama al prójimo, pues han buscado la manera como entrelazarse con esa gente, y yo les aplaudo porque es uno de los grandes desafíos que tenemos como hijos de Dios, y también que es una ordenanza del Señor que tenemos que poner en práctica. Quiero leer 2 textos, o más bien un texto de uno de los libros de los profetas menores. El profeta Oseas,
en el capítulo 11, verso 4, la primera parte de este texto, dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Este pasaje del profeta Oseas es un pasaje muy alusivo, muy importante para el pueblo de Israel. El Señor le está hablando a Israel que con amor los trajo a Él. A pesar de tanta apartamiento, de tanta lejanía del pueblo de Dios para con su Dios, el Señor nunca, jamás los dejó solos. Podría haberlos condenado, pero entonces esa no era la naturaleza de Dios. Dios no vino para condenar al mundo. Dios trajo una esperanza viva, una esperanza eficaz para que el hombre y la mujer pudieran conocer y pudiéramos conocer a ese Dios de amor. Entonces, yo quiero en esta mañana hablar contigo cómo es que Dios se fija tanto en nosotros o por qué lo hace. Y quiero titularle a esta plática de este día domingo: Sublime Gracia. Nosotros hace 6 meses que estamos, toda la humanidad, aunque algunos ya han salido a hacer sus trabajos, con mucha precaución por el virus todavía que pulula en el ambiente. Pero ante esta situación que yo les platicaba anteriormente, una persona que conoce a Dios no se puede y no podemos quedarnos callados viendo el sufrimiento de los demás. Cuando Oseas habla de que con cuerdas de amor nos atrajo Dios hacia Él a través de Jesucristo su Hijo, es porque tú y yo, mi amado hermano, que me escuchas, que me estás viendo en esta transmisión, tenemos una grande responsabilidad de cumplir todos aquellos preceptos que Dios mandó que cumpliésemos. Y si tú y yo nos llamamos cristianos, recuerda que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que Cristo nos mandó que hiciéramos. Y una de las cosas que nos mandó fue hablar su palabra a todas las naciones, a todo el individuo, a todas las gentes. La gente no puede venir sola al conocimiento de Dios, aun cuando tiene tanta necesidad, cuando sufren, porque hoy en día encontramos al hombre y a la mujer sufriendo por diversas causas y en diversas áreas de la vida. Y tú y yo no podemos quedarnos tranquilos, quietos ante esta situación. El Hijo de Dios, el que verdaderamente ha conocido a Dios en toda la plenitud de su vida, tenemos que correr a dar las buenas nuevas de conocimiento, de salvación al humano. Mira lo que dice San Juan en el capítulo 6 del Evangelio, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El Padre no va a bajar para venir ahorita y traer directamente de manera física al hombre. Te va a usar a ti, me va a usar a mí para poder hacerse entender y hacerse visible al hombre y a la mujer que no le conoce, que sufre, que padece tanta
injusticia, enfermedad por causa de tanta psicosis, cuestiones de falta de identidad, cuestiones de relaciones. ¿Cuántos hombres y mujeres jóvenes hay sufriendo hoy a la vuelta de nuestra esquina? Y tú y yo somos los elementos que Dios está y quiere usar para ir con el individuo y hacerle entender que solamente Cristo puede ayudarle en todo. Cristo es la única persona que nos puede llevar al Padre. Solamente a Jehová le toca a Él en su misericordia traer la salvación al hombre y a la mujer. Pero tú y yo tenemos que ser usados por Dios para llevar este conocimiento al humano. Jonás, capítulo 2, verso 9, en la última cláusula de este texto, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Es verdad que la salvación es de Dios en la infinita misericordia de Él. Hay una corriente dentro del cristianismo, filosofía cristiana, que es el calvinismo. Y el calvinismo a mí me gusta porque la parte central de esta corriente dice que el hombre por sí solo no puede ser salvo. Necesita de la ayuda de alguien. Y establece también esta corriente calvinista que el sacrificio de Cristo no sería eficaz sin que el hombre se diera cuenta de su problema que hay en su alma, que no tiene a Cristo, y va a ser efectivo este sacrificio de Cristo en el Calvario, según los calvinistas, hasta que el hombre venga, se vuelva a Dios y lo acepte como su Señor y Salvador personal. Ante esta situación, estamos de acuerdo con el calvinismo, porque es verdad que el hombre tenemos que ir directo a la presencia de Dios para buscarlo, para buscar el oportuno socorro. No es cuestión de que el hombre haga esto o aquello para ser salvo. No. Tú y yo, hermano, iglesia que me escuchas, tenemos que llevarles al conocimiento de Jesús. La palabra de Dios nos habla a ti y a mí, que jugamos una parte importante. ¿Cómo llevar el conocimiento del cristianismo al hombre y a la mujer? Llevar ese evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y nos toca a ti y a mí correr y hacer que Cristo sea dado a conocer en cada hombre y en cada mujer que no le conoce a Él. Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, para que el hombre tenga vida eterna, para que el hombre sea perdonado. La única forma es tener en su vida a Jesucristo, al Hijo de Dios. Los evangelios enteros tratan que únicamente la salvación se encuentra a través de Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 4, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente
en el nombre de Cristo. Mira lo que dice también un texto de ahí mismo, de primera de Juan, en el capítulo 5, verso 12. El que tiene, fíjate bien, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces hay una grande responsabilidad para ti que me estás escuchando, hermano. Para ti, hermano, no me interesa de qué denominación seas, porque si eres un hijo de Dios, tenemos que cumplir con este imperativo, con esta orden del Señor, llevar el evangelio a toda criatura. Mira lo que dice el libro a los Romanos, en el capítulo 10 de este libro, encontramos la siguiente palabra. Romanos 10, 14, verso 15. Dice de la siguiente manera. Permítame. El verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Te fijas qué importante trabajo, encomienda nos ha dejado Dios a ti y a mí? Llevar el evangelio, darlo a conocer, ir a hablar a la gente, no al que me caiga bien nada más, al que se lleve bien conmigo, al que tengamos los mismos intereses, no, a toda criatura. La gran comisión de Cristo tiene que establecerse en ti y en mí, cuando dijo allá en el capítulo 28, verso 19 y 20 de San Mateo, y Jesús les dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Te fijas que la gran comisión se tiene que cumplir cuando tú y yo estemos dispuestos a tomar esa parte que nos corresponde para hacer realidad la sublime gracia que se ejecute en el corazón del hombre y la mujer? Solamente esa gracia salvadora de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para hacer que el hombre cambie. Y todavía esa sangre preciosa derramada por ti y por mí para quitarnos los conflictos que vivimos, conflictos internos, externos, conflictos propios, impropios, del medio que nos rodea. La única manera, el único escape se llama Jesucristo. Pero ¿cómo irán si tú y yo no vamos? ¿Cómo van a entender si tú y yo no les explicamos la palabra? Tenemos que ir y hacer nuestra esta gran comisión. Yo te invito a que vayamos y llevemos el evangelio a toda criatura. ¿A dónde? A los centros de rehabilitación, a los orfanatos, a los hospitales, en las plazuelas, en la calle, en aquellos asilos de ancianos, aquellas guarderías para hombres y mujeres que no tienen a nadie quien vea por ellos, al hombre que sufre, a la mujer sola, a todo el hombre lacerado por el enemigo.
tú y yo tenemos que llevarles el consuelo que está en la palabra. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Leemos de la siguiente manera. Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad Cristo, a través del apóstol Pablo, habla que a través de este cúmulo de bendiciones para ti, para mí, a través de estos ministerios que Dios estableció para la iglesia, podemos llevar el evangelio a toda gente? El evangelista propio para llevarlo a las campañas, a los lugares donde predica, el maestro enseñando la palabra, el doctor de la palabra también haciendo lo posible con letrados, con iletrados. Toda la gente, toda la criatura de la humanidad tienen la obligación de tener el conocimiento propio de esa salvación hermosa. Y tú y yo, con la gracia de Dios, con todo lo que Dios nos ha dado, usémoslo. Esos dones que Dios nos ha dado, úsalos. No son para guardarlos, son para ponerlos en práctica. Y dice la palabra allá adelante, donde hemos leído, que lo hizo el Señor, dándonos esos grandes ministerios para que edifiquemos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo también está el hombre y la mujer que no conocen a Dios y que conviene que los traigamos, conviene que vayamos por ellos. Si damos una vista a toda la vida de Cristo, el Señor siempre anduvo detrás de la gente. La gente siempre le siguió. Ojalá que tú y yo tengamos siempre en nuestra vida ese imperativo de hablar la palabra con denuedo, con propiedad, para que la gente nos siga. Pero tenemos que sentir, mi amado hermano, mi amado amigo, la grande necesidad que sintió Cristo, que tuvieron los misioneros del siglo pasado. Cómo me da gusto leer la biografía de Carey, uno de los grandes misioneros que será denominado el padre de las misiones modernas, cuando su ansiedad por llevar a otros lugares la palabra, el Espíritu Santo lo guió para ir a la India, y por eso la India, desde hoy, ella tiene conocimiento de la palabra, porque llegó un Carey a ese lugar para predicar la palabra y disipar tanta idolatría, tanta confusión en esa religión que ellos practicaban, pero ahora conocen al Cristo de la gloria por aquel hombre que dejó toda la comodidad de su país para llevar el evangelio a ese país. Otro hombre que me sorprende y que gritó una de las noches orando al Señor es Savonarola. Un hombre orando a Dios porque él quería ir a predicar a Escocia. Él le dice al Padre en una madrugada en oración: Padre, dame a Escocia o me muero. Y Savonarola, un grande misionero de Dios, llevó el evangelio a Escocia, y Escocia conoció al Cristo de la gloria. Me pasaría mucho tiempo platicándote la historia, cómo llegó el evangelio a nuestro amado México, de todas las religiones que tú puedas nombrarlas de corte pentecostal. Iglesia de Dios del Evangelio completo. Iglesia Asamblea de Dios. Iglesia del Evangelio cuadrangular.
Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. ¿Sabes quién trajo el mensaje a México para estas denominaciones? Mujeres que sintieron la necesidad. Fueron ellas incendiadas en su interior. Había lumbre, había un fuerte avivamiento para que México conociera la palabra de Dios. Y fueron ellas las que trajeron el evangelio que a ti y a mí nos ha dado vida. Ahora, iglesia, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué dijo Jesús en San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú y yo tenemos una grande responsabilidad. Si Cristo se dio en la cruz para que el hombre le conociera y fuera libre de su ansiedad, de su frustración, de sus congojas, de sus problemas y sobre todo de salvar ese interior que nadie lo puede ver, solo Dios, y que a través de esa gracia de Dios el hombre puede encontrar sanidad interna. ¡Qué hermosa la gracia de Dios! Pero tú y yo tenemos que cumplir con la gran comisión. Iglesia, ¿qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? El trabajo nuestro es sublime. El trabajo nuestro es grande. Yo muchas veces asemejo a la iglesia como un hospital donde llegan todos los cautivos por el enemigo, los lacerados por el mundo. Y esa iglesia amada que fue comprada con la sangre de Jesucristo tiene que sanar el corazón dañado del hombre. Tiene que atraerlos con amor. Tiene que hacerlos llegar a ellos con cuerdas de amor, con abrazo fresco, con un abrazo que quizás ellos por mucho tiempo no se lo han dado de manera sincera. Recuerdo un testimonio de un hombre de Puerto Rico, que él habla en su testimonio. Él estuvo preso y cuando llega un hombre a predicarle el evangelio, lo abraza y aquel prisionero empieza a llorar. Y la persona que va para darle el mensaje de salvación le dice que sí, ¿por qué llora? Y aquel hombre le dice: es la primera vez en mi vida que recibo un abrazo sincero, un abrazo que yo he sentido que no es abrazo condicionado ni condicional. Es un abrazo que me ha hecho a mí entender que hay un amor puro y genuino. Y ese amor, amado hermano, es el amor de Cristo. Porque tú y yo no nos desprendemos muchas veces de las cosas que tenemos, del trabajo, del estudio, de los afanes de la vida, y dedicamos tiempo para llevar el mensaje a los que están cautivos? Cómo me da gusto ver a la iglesia que pastoreo, ir a los orfanatos, ir a los centros de rehabilitación, ir a la cárcel, ir a los camiones, ir a las plazuelas, a predicar el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios no es para encerrarse en las cuatro paredes de la iglesia. La iglesia de Cristo somos tú y yo. Y se nos ha encomendado este grande ministerio de ir a llevar
a los perdidos, la palabra que cambia, que transforma, que ayuda y que da bienestar al humano. Los campos están blancos para la siega. Te invito a que vayamos y abracemos a esa oveja perdida, a ese hombre que no tiene esperanza, a esa mujer que se le ha acabado todo y parece que no hay solución al conflicto. La iglesia debe de cumplir con la gran comisión. Y si tú y yo somos la iglesia, a ti te digo que está dada en tus manos para que la pongas por obra. Jesús no tenía una cualidad magnética para que la gente lo siguiera a todos lados a donde iba. Lo seguía en los litorales, estaba en la mar con ellos, estaba en el monte, iban con él a las ciudades grandes, pequeñas, por el camino, en la montaña. ¿Y por qué crees que la gente seguía a Jesús? Te voy a dar 3 aspectos por lo que Cristo fue seguido por las grandes multitudes, porque los amó, les demostró compasión, la que tú y yo también tenemos que demostrar. San Mateo, capítulo 9, verso 36, dice de la siguiente manera: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amigo, que me escuchas y que eres una persona con las características que he hablado anteriormente, hay esperanza para ti. Cristo te ama, tú que sufres, que te laceras, que no hay comprensión para ti, que has perdido los valores, que no has dejado hacerte valer con lo que Dios te ha dado. Te tengo buenas noticias. Cristo te ama y nosotros, la iglesia del Señor, te amamos, y por eso te decimos en esta mañana: hay solución a tu conflicto en Cristo Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Otra situación que quiero dejarte a ti como hijo de Dios: Cristo determinó satisfacer las necesidades de los humanos, de los que le seguían. Mateo capítulo 15, verso 30. Quisiéramos ir a la palabra de Dios. Permíteme, por favor. Mateo 15, 30 dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo, mira los tipos de gente que traían ellos: a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y Jesús los sanó. Qué grande responsabilidad para la iglesia del Señor es esta. Tenemos que ir con el enfermo y presentarle al Cristo sanador. Esa encomienda es para ti y es para mí, y tenemos que hacerlo antes que sea demasiado tarde. Otra situación: ¿por qué Jesús le seguía a la gente? Les enseñó con pasión la palabra de manera práctica, sencilla e interesante. ¿Te fijas que muchas veces nosotros confundimos a la gente? Les damos una enseñanza que no es propia de la palabra. La palabra, hermano, es sencilla. La palabra no tiene por qué traer confusión. El meollo, el centro del evangelio es la salvación del hombre.
Entonces no los confundamos, que ellos sean salvos recibiéndole a Él, y todo lo demás corresponde a la iglesia enseñarles cómo van a vivir una vida cristiana. Mira lo que dice San Mateo 13, verso 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. La parábola es una parte de la gramática sencilla donde podemos poner las cosas comunes que tenemos al alcance para dar a entender las cuestiones espirituales. No es pesado, no es tan drástico para que tú y yo no podamos hablarles de la oveja perdida, del dracma que se perdió, de la moneda que se extravió. ¿Te fijas qué sencilla es la palabra? Se nos ha dado una palabra hermosa, una palabra linda, y dice la Biblia que los pies nuestros son hermosos cuando llevamos esas nuevas a los hombres y las mujeres que no conocen a Dios. Quiero terminar con esto. San Marcos, capítulo 10. Quiero leer esta palabra del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 30 y 31. Dice la palabra. Antes quiero leerte del verso 10, el verso número 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, hablando de Jesús, y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como él solía hacerlo. La palabra que te decía en San Marcos 10, verso 30, dice de la siguiente manera: que no, hablando de la parábola, de una parábola el Señor, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, hablando del ministerio de la gran comisión que tenemos tú y yo como discípulos de Cristo, de llevar las buenas nuevas. Dice: el que no dejare casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primero. ¿Te fijas qué importante? Cristo nos dice que si no dejáremos todo aquello que tenemos, no podemos ser los primeros en el reino. Tenemos que dejar todo aquello que nos daña. Recuerdo allí en Lucas capítulo 22, cómo Cristo habló de las condiciones del discipulado. Son lo que acabamos de leer: el que no dejare padre, madre, posesiones, trabajos, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Yo te invito en esta mañana para que cuando puedas hagamos propia, hagamos nuestra la gran comisión. Vayamos y prediquemos el evangelio que puede transformar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela. No callemos, porque si tú callas y yo callo, entonces la sublime gracia no podrá
llevarse a cabo. Es necesario que tú y yo seamos atalayas para un mundo que se pierde, para un mundo que necesita de Dios. Quiero orar por ti, iglesia, por ti, persona, para que Dios nos ayude a cumplir con esta hermosa tarea, esta sublime gracia que hace que traigamos al humano al conocimiento de Cristo con lazos de amor, lazos de ternura, lazos de compasión. Señor, en esta mañana vengo a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, pidiéndote que bendigas a la iglesia que has comprado a precio de sangre, para que podamos cumplir con los preceptos que tú dejaste que nosotros lleváramos a cabo aquí en la tierra. Enséñanos a tus hijos, enséñanos a tus seguidores a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, a dar las buenas nuevas al abatido, al necesitado, a aquel hombre, a aquella mujer que necesitan de tu amor, que necesitan conocerte como el Dios que soluciona todos los conflictos y el Dios que nos puede llevar a obtener la vida eterna. Hazlo por amor. Si tú, persona que me estás escuchando y no has conocido a Dios en la plenitud del perdón de tus pecados, pido a Dios que en esta hora te bendiga, te ayude y que Él ponga en ti un espíritu de sabiduría para que busques a Dios, para que corras con alguna persona, alguna iglesia donde se pueda predicar el nombre de Cristo y tú puedas tener perdón de pecados. Hasta luego, que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Sublime amor es el amor de Dios. Sublime don que de gracia Él nos dio. ¿Con qué pagar este tan grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Cuando Él oraba allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti y por mí. Gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, sublime amor, el que en cruenta cruz mostró. Por eso le amo, por
gusto tenerte con nosotros una vez más. Comparte este mensaje con tus seres queridos. Además, te invitamos a seguirnos en redes sociales y a suscribirte a nuestro nuevo canal de YouTube, Fuente de Vida Hermosillo, donde encontrarás todas las predicaciones. Dios te bendiga.